Y nos quedamos ahora aquí, en partícula hebrea hifil. ¿Sabéis? Alguien cuando puede decir o leer partícula hebrea, no puedes quizás no saber qué está significando, ¿no? Recordemos que los textos, los dos, en que se dice que del día y la hora nadie sabe, es un hebraísmo. Ciertamente Jesús hablaba en su idioma arameo, pero eso tenía particularidades también hebreas, por supuesto. Y cuando se hace ese texto, tal como mostramos en conferencias anteriores, esas palabras de Jesús, aunque fueron escritas en griego por los discípulos, no es como Jesús habló. Jesús hablaba en su idioma. Y esa forma de hablar, del día y la hora, nadie sabe, etc., era un hebraísmo, una expresión que tenían los hebreos, que cuando entre ellos se hablaban, entendían toda una serie de conceptos que a nosotros se nos han pasado ya totalmente por alto porque no era nuestro idioma ni estábamos en ese tiempo. De todo eso, como hemos hablado ya en conferencias, no vamos a explicarlo aquí. Podéis verlo en los temas que hemos presentado de hay fecha para el retorno de Cristo, e incluso otros que tienen que ver con los 6.000 años desde la entrada del pecado hasta el regreso de Jesús, etc. Sabiendo que ese texto es un hebraísmo, una frase hecha, como todos los idiomas suelen tener. ¿Verdad que tenéis en cada uno de vuestros países alguna frase que si tú no sabes qué significa entiendes otra cosa si eres de fuera, ¿no? Bueno, pues en hebreo pasaba lo mismo. Ellos tenían sus frases hechas y sabían qué quería decir, qué significado, qué transmitía. Eso cuando se pasa de idioma muchas veces no lo aprecias. Pero precisamente sabiendo que es un hebraísmo, ese texto se tradujo de un cierto modo en concreto, tal como lo vimos ayer en prácticamente todas las versiones bíblicas. Pero cuando vas al hebraísmo en sí, esa estructura gramatical tiene una partícula hebrea que es hifil. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué es tan importante tratar de esto? Recordad que ayer estuvimos mostrando los pioneros del movimiento adventista, cuando aún no era iglesia adventista, predicaban de la segunda venida de Jesús y dieron una explicación clara, muy nítida, sobre esos textos que nadie podía debatir. Sobre el día y la hora nadie sabe. Y ellos afirmaban que había un día en concreto que volvía a Cristo. Y vieron ese día, esa fecha, día, mes, año. Y dijeron que explicaban maravillosamente todo eso. Y que la respuesta de la gente, ¿cuál era? Que muchos quedaban maravillados, aceptaban el mensaje, pero muchos otros no, se oponían, sobre todo hermanos de fe. ¿Y qué terminaba pasando? Problemas, evidentemente. Y seguían alegando, sí, pero del día y la hora nadie sabe, y así se cerraba todo otra vez. O sea que por aquí entraba y por allí salía. Y ellos daban una explicación, y en esa explicación aparece esta partícula hebrea hifil. Bien, resumiendo en conclusión, ¿queréis una conclusión clara? Por si acaso, que a veces con mucha palabrería uno igual se duerme o se pierde. La palabra conocer o saber, usada en este pasaje, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, tiene la conjugación hebrea hifil, que en los verbos que denotan acción, hace que la acción, sea la que sea, pase a otro. Por lo cual la palabra sabe, que significa propiamente saber, utilizada en el sentido de la conjugación hifil, significa hacer saber a otro, declarar o mostrar. ¿Queda claro el concepto? Sí, ¿no? Sí. La traducción correcta de este pasaje es: pero de aquel día y de la hora nadie dará a conocer, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto quiere decir que nadie revelará el día y la hora de la segunda venida de Cristo, ya que será el Padre el encargado de proclamarlo. Y perdón porque el Padre está escrito en minúscula. ¿Entendéis el concepto? Queda claro, ¿no? Cuando Jesús estuvo aquí, Él siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Él nunca tomó una autorización de hacer algo que no puede. Jesús nunca se excedía de lo pactado con el Padre. Por tanto, no revelaba más de lo que tocaba. Terminamos de resumir un poco más. Esto es porque el término conocer se usa aquí como un causativo, en el sentido hebreo de la conjugación hifil, es decir, dar a conocer,
Mirad la importancia de Gifil, Pero claro, como eso en español no lo captamos, pues bien, ya tenéis aquí la solución. Mirad, esto lo encontré también, un comentario que aparece en ese lugar que veis, sobre Marcos 13:32. Me llamó la atención porque al ver esto, aparece cuando buscas ese texto relacionado con otras cosas, ¿no? Biblia comparativa, etc. Y encontré esto y, bueno, traducido nos viene a decir esto. Comentario del púlpito sobre el versículo 32, el que está en debate, ¿no? Pero de ese día o de esa hora nadie conoce, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, quien desde toda la eternidad ha decretado el momento en que este día está por venir, se complace en ocultarlo en las profundidades ocultas de sus propios consejos. Pero el Hijo Eterno y el Espíritu Santo, ambos iguales con el Padre, son de sus consejos. No están excluidos de este conocimiento. Ellos igualmente con el Padre conocen el día y la hora del fin, ya que son de la misma sustancia, poder y majestad. Es lógico, ¿eh? Porque entonces agrega aquí San Marcos ni el Hijo. La respuesta seguramente se encuentra en la gran verdad de la unión hipostática. El Hijo Eterno como Dios, por su omnisciencia, y como hombre, por el conocimiento impartido a él, conoce perfectamente el día y la hora del juicio futuro. Pero Cristo como hombre y como el mensajero de Dios para los hombres no lo sabía tanto como para poder revelarlo a los hombres. Esta es la otra posibilidad que se barajaba, ¿no? El embajador, si se le pregunta acerca de los consejos secretos de su soberano, puede responder verdaderamente que no los conoce para comunicarlos a otros. Como embajador, solo comunica aquellas cosas que le ha encomendado su soberano para cumplir, y no aquellas cosas que se le ordena mantener en secreto. Pero es interesante, esto es otra explicación que estaba en acceso para todo el mundo. Pero del día y la hora nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este es el texto como debería de estar en todas nuestras Biblias. Pero del día y la hora nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si os digo 2031, y si os digo tabernáculos entre septiembre y octubre, no os estoy diciendo día y hora, tenedlo claro. Eso lo dirá la voz del Padre y ojalá podamos oírlo bien y no sentir burrubum, de grandes truenos. Y Marcos 13:32, uno era Mateo 24:36, Marcos 13:32, ¿qué nos tendría que decir? Pero de aquel día y de la hora nadie dará a conocer, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versión inglesa antigua. En cuanto a este día y la hora, nadie lo da a conocer, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Qué lástima que este tipo de versiones bien traducidas haya desaparecido del mapa. Qué lástima. Por tanto, hermanos, Maranata 2031, guste o no guste. Ahora depende de cada uno si quiere abrazar la verdad o seguir haciendo la suya. Pero ante Dios no habrá excusa. Amén.